para sus hijos. Bien, el tema de hoy, no sé cuántos lo saben, pero estos son los temas a mí que me bendicen, me apasionan porque tienen que ver con desafío, tienen que ver con carácter, tienen que ver con perseverancia, no tienen que ver con cobardía, tienen que ver con actitud de reino, con mentalidad de reino, tienen que ver con fuerza, con osadía, con entrega, con determinación. Y si alguien lo sabe, puede decirlo en voz fuerte, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Ya se le olvidó? Yo creo que en la red social ya lo están apuntando. El tema de hoy es, digo se le olvidó porque en el Facebook se anunció y en los diferentes chats. Los valientes del siglo XXI. Los valientes del siglo XXI. Hemos dicho en repetidas veces que el siglo XXI es un tiempo de desafío. Siglo XXI es un tiempo determinante donde la iglesia, usted y yo, vamos a marcar la diferencia. Donde la iglesia está siendo desafiada y la fe está siendo socavada porque el enemigo está afectando la fe de muchos en diferentes maneras. Y para nadie es un secreto que en medio de tanta confusión, de tantas ideologías, de tantos pensamientos anti Dios, nos damos cuenta que los fenómenos o los desastres naturales que están sucediendo, las guerras y confusiones, hacen que el mundo titubee y se pregunte qué está pasando, para dónde vamos. Pero en medio de ello hay una iglesia que Dios tiene en la tierra y es usted y soy yo. Y esa iglesia son los llamados, los valientes del siglo XXI, que marcarán la pauta y marcarán la diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque no estamos hablando ni estamos jugando a ser iglesia. Estamos aquí en la iglesia, en la tierra, con propósito firme. Estamos en la tierra con el propósito de adorar y bendecir a Dios, pero de establecer su reino, establecer su gloria, manifestar la gloria de su Hijo. Por lo tanto, vamos en avanzada y hemos entendido que Dios nos está llamando a una guerra espiritual donde no hay tregua, donde no hay tiempo, donde el enemigo sabe bien que si los hijos de Dios se levantan, nos convertimos en una amenaza para él. Por lo tanto, los valientes del siglo XXI están delante mío. Los valientes del siglo XXI los estoy viendo frente a mí. Los valientes del siglo XXI están conectados en la red social. Los valientes del siglo XXI dicen amén en esta mañana. Los valientes del siglo XXI levantan su mano y no se dan por vencidos. Los valientes del siglo XXI están hoy aquí y le vamos a decir al Señor: cuenta conmigo, cueste lo que cueste, pase lo que pase, aquí estoy delante de ti. Y nosotros, cuando hablamos de valentía o de alguien valiente, nos referimos a una persona que tiene carácter decidido y que se enfrenta a las situaciones difíciles y peligrosas con valentía o valor. Cuando hablamos de valentía, es alguien robusto, extraordinario o excelente entre los de su especie. Eso es valentía. Pero valentía no solamente es aquel que hace grandes cosas. Valentía también es aquel que tiene temor y aún así hace las cosas. Valentía es aquel que se enfrenta frente a un mundo que lo está agobiando y aún así se levanta. Valentía es decir, lo voy a hacer aunque muchos no lo hagan. Valentía es, lo voy a hacer aunque muchos piensan que crean que no lo voy a hacer. Valentía es, aunque muchos crean que no lo voy a lograr, me levanto para hacerlo. Valentía es, no importa lo que venga, lo que pase, no importa qué tan oscuro esté, me levanto y declaro que Dios saldrá adelante en favor mío. Y eso es valentía, creerle a Dios, creer en Dios y creer en una palabra. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos entendido que estamos puestos en la tierra para cumplir el propósito de Dios. Si la Biblia dice que nosotros somos el pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes, Él nos ha dado su capacidad para actuar en su nombre. No actuamos bajo leyes humanas, sino bajo leyes divinas. No nos regimos o movemos por lo que dice el hombre, sino por lo que dice Dios. El hombre dice sí, mañana dice no, pero en Dios las promesas son sí, amén. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Por lo tanto, nos enfocamos y nos abocamos a las promesas eternas. Valentía es cuando aquellos dicen no lo lograrás, Dios dice sí lo lograrás y yo creo esa palabra. Valentía es
que aunque haya temor, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Valentía es que cuando haya oposición y sientas que todos se vienen contra ti, tú te levantas y dices: lo haré porque Dios ha dicho que yo sí puedo. Él me ha dicho que Él me ha llenado de su virtud, y el poder que opera poderosamente en mí no es natural, sino sobrenatural. Por lo tanto, quiero decirte algo, hermano y hermana: primero sembramos en el espíritu y luego nos movemos en el ámbito natural. Diciendo esto, hay que entender lo siguiente: todo lo que nosotros hacemos, si nos proponemos una meta, si hay un anhelo, si hay un deseo, si hay algo por alcanzar, si emprendemos algo, todo lo ponemos delante de Dios y ponemos primero lo espiritual y sembramos en el reino, de tal manera que si sembramos en lo espiritual, el mundo natural se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque ya es sembrado en el reino. Lo que sucede es que mucha gente invierte el orden de los valores y primero se afana, primero va al trabajo, primero va al estudio, primero pone su familia y de último pone a Dios. Aquí el orden de los factores sí va a alterar el producto y el proceso de Dios, porque yo primero pongo todo delante de Dios, de enero a diciembre, desde que inicia el día hasta que anochece, lo pongo delante de Dios y luego ejecuto mis tareas, entendiendo que me va a ir bien porque ya sembré en el reino. Diciendo esto, voy a aprovechar para decirle lo siguiente: esta semana yo felicito y honro a los que han estado orando a las 5 de la mañana. Ciertamente hay mucha gente que ora a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque tiene que entrar más temprano a sus compromisos laborales. Pero no importa que usted ore a 3, 4 o 5 de la mañana, siempre y cuando oremos en la línea que Dios nos está trazando como iglesia, que tenemos que orar. Y esta semana vamos a seguir orando a las 5 de la mañana. Lo que sucede es que hemos tratado de uniformar una hora de 5 a 5 y media para poder orar por puntos específicos. Pero esta semana, estando yo en el primer culto, Dios ministraba a mi corazón lo siguiente: que le dijera al pueblo que esta semana vamos a orar de 5 a 5 y media, pero vamos también a tener una semana de adoración, porque la adoración y la intercesión son un requisito indispensable en la vida de todo guerrero, de todo hijo de Dios. Quien no adora se seca, quien no intercede no puede avanzar. Necesitamos estar avanzando, estar a la vanguardia. Quiero motivarle, quiero instarle a partir de mañana, de lunes a viernes, a las 5 de la mañana, de 5 a 5 y 30, orando. Primero usted y yo nos ponemos delante del Señor, luego comenzamos a adorar. Y cuando hablo de adoración es algo genuino, no algo raquítico, no algo por salir del paso. Usted adora a Dios y le dice: Señor, te adoro. Que la adoración suya y mía demuestren que tanto queremos la presencia de Dios. Haya un anhelo ferviente. Y hermano, como consejo, si usted le da sueño, puede buscar otros medios. Se levanta, camina, si puede hacerlo, camina, y si no puede caminar, pues se pone en una posición que no le dé sueño. No importa el frío, no importa el sueño, usted va a determinar: este tiempo es un tiempo de adoración. Y toda la iglesia clamando de 5 a 5 y media, repito, adorando a Dios y luego pues poniendo peticiones delante de Dios. Pero lo que Dios ponía en mi corazón es un tiempo de adoración, una semana de adoración de 5 a 5 y media. Repito, puede ser que usted se levante 3 de la mañana, no importa, ore a las 3 de la mañana, pero ore en esta línea que Dios nos está dando. 4 de la mañana, 5 de la mañana. De repente alguien me dice: pastor, yo puedo orar hasta las 6, 7 de la mañana. No hay problema, hágalo, pero en esa línea. Sin embargo, a las 5 de la mañana estamos enviando el comunicado ahí por los chats o por el chat de membresía, que dicho sea de paso, si usted no está, póngase en contacto con nosotros, lo vamos a involucrar y ahí va a estar recibiendo información. Pero es necesario, es importante que seamos valientes en las cosas del reino. Primero lo espiritual y luego lo natural. Repito, cuando yo siembro en el espíritu, hay grandes réditos, hay buenos intereses espirituales en el ámbito natural, porque he puesto a Dios con mi confianza. Se lo digo con autoridad y con criterio, porque yo he entendido y he visto y he comprobado que cuando uno pone a Dios en primer lugar, Él actúa poderosamente en nosotros. Y decía yo en la mañana un testimonio a la iglesia que algunos conocen, otros no. En el año 99, cuando mi familia, mi esposa y mi persona, solo estábamos nosotros dos, tuvimos que tomar una decisión radical
de salir de un lugar, y cuando salimos de ese lugar, alguna persona de donde estábamos, en alguna manera nos menospreció en el corazón, diciendo que nosotros no podíamos alcanzar algunas cosas, y en alguna manera diciendo que yo no podía surgir en el ámbito laboral en ciertas cosas. Y sucede que todo lo que él dijo, Dios lo volvió a favor nuestro, que todo lo que él dijo negativo fue lo que sucedió para bien para nosotros. Entonces yo le decía a la iglesia que en el año 99, para ser exacto, entre noviembre y diciembre, yo volví a ver al cielo y dije: Señor, sendas tú vas a hacer donde no las hay. Pero fui valiente. ¿En qué sentido? En creerle a Dios. Y a pesar de que la adversidad nos estaba abrumando por la decisión que habíamos tomado, porque venía un nuevo desafío, donde yo en ese momento laboraba en una iglesia, pero tuvimos que incursionar en la parte secular. Y Dios nos llevó a trabajar 10 años en el sector financiero. Esto siempre lo cuento como testimonio, porque Dios nos metió ahí 10 años a aprender la parte financiera. Estudiamos administración bancaria y empezamos a conocer otros ámbitos que no conocíamos. Pero allí Dios nos dio honra. ¿Por qué? Porque pusimos a Él en primer lugar. Dios nos dio honra, y esos 10 años nos sacó con honra. Porque ¿qué sucede? Que cuando pusimos la renuncia, todas mis prestaciones fueron dadas, o sea, nítidas, completas. Y usted conoce bien la materia, que si usted renuncia, no le pagan en su totalidad las prestaciones. Pero Dios hizo esas cosas, y hubo décadas, del 2000 al 2010, hubo una década que Dios marcó, del 2010 hasta la fecha. Otra década que se abrió de bendición. Pero todo lo que quiero resumirle, la bendición no solamente espiritual, sino material que se dio, fue a causa de que yo le dije a Dios: Señor, pongo mi confianza en ti, pongo mis metas en ti, pongo mis títulos en ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo y lo que he de tener, lo pongo en las manos de Jesús. Le doy la gloria a Jesús, porque este mundo va a pasar, pero la gloria eterna no pasará. Y lo he puesto todo, mi familia, en manos de Dios, y por lo tanto Dios ha abierto el camino. Dios no deja avergonzados a sus hijos. Dios nunca dejará avergonzados a aquellos que le dicen: Señor, quiero ser valiente y determinante, aún así me cueste la vida. Quiero ser valiente y determinante, aún así me cueste el menosprecio. Porque en medio de todo este proceso hubieron situaciones difíciles donde le decimos a Dios: Señor, te ponemos a ti en el primer lugar. Y quiero decirle algo. Algunos saben que aún yo sigo estudiando y me sigo preparando para todo lo que viene. Pero cuanto más título venga, Señor, estos títulos los pongo a tus pies, serán para tu gloria. Pero el llamado, el ministerio, nunca lo dejaremos. Y lo digo en el nombre de Jesús, porque es nuestro llamado eterno. Claro, todo lo que hagamos en la tierra lo ponemos a los pies de Jesús para poder incursionar en la tierra. Pero lo que me ha sostenido y lo que me sostendrá y lo que me sigue sosteniendo es poderle decirle a Dios: te pongo a ti en primer lugar. No importa lo que venga y lo que pase, no importa lo que otros digan, Señor, tú no nos has desamparado. Y el salmista decía: no he visto descendencia que mendigue pan, no he visto justo desamparado ni su descendencia. El salmista vio la bendición y la provisión de Dios, porque él fue determinante en su fe, él fue valiente, él le creyó a Dios. Y por lo tanto yo quiero decirte en esta hora: los valientes del siglo XXI tenemos que creerle a Dios, aunque no veamos nada, aunque la vicisitud nos esté ahogando o apretando. Tenemos que ser valientes, porque de eso quiero decirte en esta mañana y hablarte, que la valentía consiste en hacerlo aún así nosotros no lo entendamos, porque estamos poniendo a Dios como prioridad. Todo el que pone a Dios en primer lugar, el mundo natural se va a ver afectado. Se lo digo como testimonio y con autoridad moral. Esos 10 años que Dios nos permitió, Dios nos dio honra, pero no por mis méritos, no por mis capacidades, porque había gente más preparada que yo. Pero yo hoy testifico y le doy la gloria a papá, que lo que he hecho ha sido por Él, lo que tengo es por Él y lo que viene es por Él. Nunca será por mí, nunca la gloria será para un hombre. La gloria siempre será de Dios, y lo que tengo siempre será para Él. Pero hay que poner a Dios en primer lugar y decirle: Señor, yo determino ponerte a ti en primer lugar. Repito, aún así me cueste la vida. Eso es ser valiente, creerle a Dios. No me hables de problemas, háblame del Dios que tienes.
Cualquiera de los que está aquí me puede decir, tengo este y este problema. Todos tenemos situaciones difíciles. Pero háblame del Dios al que has creído. Eso es valentía. El reino de Dios no es para cobardes. La palabra suena fuerte, pero sí, esto es para valientes. Porque el cobarde es aquel que dice, la verdad que mejor no sigo. Y puede hacer que usted me diga, pastor, ¿qué palabra más fuerte? Sí, pero más fuerte es si te apartas de Dios. Entonces la valentía consiste en hacerlo, aunque no lo vea, pero lo hago, porque alguien mayor que yo dijo que estaría conmigo y yo sigo creyéndole a Él. Por eso me bendice tanto ese canto que ministran mis hermanos y hermanas de artes, Mesías. Oh, dice, no importa el tiempo que tarde, Señor, yo te estaré esperando. Eso es valentía. No importa que el mundo se vuelva a Dios, no importa que el mundo me menosprecie, no importa que la gente me haga un lado, yo te estaré esperando, Señor. Los valientes del siglo XXI no comprometen sus valores y principios espirituales, sino que se abocan en Dios y le creen a Dios. Y te vuelvo a repetir, aún así nos cueste la vida, el menosprecio, aún así nos cueste hasta un puesto laboral. Pero aún de ahí Dios nos levantará, porque Él nunca dejará avergonzados a sus hijos. Yo lo puedo testificar. Lo que tengo no es por mí. Cuando yo vuelvo a ver atrás, digo, Señor, todo lo que se ha hecho y lo que nos has dado ha sido por ti. Y si alguna gloria se me diera, la llevo al Calvario, la llevo a los pies, digo, fue Dios, nunca fui yo. Los títulos que uno pueda obtener te sirven en la tierra, pero no te sirven en el cielo. Lo más importante es poderse graduar con honores delante de Dios. Que cuando usted y yo partamos de esta tierra, nos graduemos con honores. Ausentes aquí, presentes, Señor, aquí estoy listo para mi graduación espiritual y eterna. En estos tiempos Dios está reclutando valientes que defiendan las verdades eternas, que no negocian su santidad, sino por el contrario, cada vez son más determinantes en su fe. Dios está reclutando gente que sea determinante. Dios está reclutando gente que le crea a Él, en medio de la circunstancia. Dios está buscando gente como Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia que cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, Daniel fue valiente y determinante en su fe y le dijo a los gobernantes, no podemos comer de la comida que el rey está dando, no podemos contaminar nuestra vida. Sus amigos también se comprometieron y dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida babilónica. En este siglo XXI, usted y yo no nos vamos a contaminar con todo aquello que sea anti Dios, aún así se vea muy bonito y aún así esté dentro de tu familia. Porque muchas veces alguien compromete los valores solo porque es la familia. Aunque sea tu familia, sigue creyendo lo que la Biblia dice. Bueno, resulta ser que Daniel y sus amigos dijeron, no vamos a comer de los manjares de Babilonia. Yo me imagino caviar, pollo, grandes banquetes. Ellos dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida babilónica, sino que el Dios a quien servimos, vamos a honrarle a Él. Y resulta ser que dijeron ellos, vamos a comer solamente legumbres y agua. Y resulta ser que los señores de esos tiempos decían, pero ¿cómo van a hacer con legumbres y agua? Y digo, hagamos la prueba. Al cabo de 10 días, dice que compararon los rostros de Daniel y sus amigos con los rostros de aquellos que habían comido los manjares de Babilonia. Y el rostro de Daniel y sus amigos estaba más fuerte, más robusto, estaba más sano, estaban más fuertes que nunca. Todo porque fueron valientes y honraron a Dios, aún así les costara la vida. Y la Biblia dice que ellos estaban más vigorosos, más fuertes. La gente se quedaba impresionada. Sí, porque Dios respalda a aquel que le da el primer lugar. Dios respalda al que da la preeminencia. Dios respalda al que le honra. Dios respaldará tu vida y mi vida si lo honramos, aún así nos cueste la vida y nos cueste lo que cueste. Y resulta ser que Daniel y sus amigos, Dios los honró en Babilonia.
Y bueno, ahí no queda la historia, porque la Biblia menciona que también ellos fueron hallados 10 veces más que los magos y que los sabios que habían en Babilonia. Habían nacido 10 veces más sabios, 10 veces más en todo, y por lo tanto los pusieron en un alto grado de honor. Le dieron un alto puesto. ¿Por qué? Porque ellos estaban honrando al Dios Todopoderoso y el Dios eterno, al cual nos bendice y nos ayuda, y en el cual usted y yo creemos. Honró a Daniel, honró a sus amigos, y fueron puestos en un lugar alto. ¿Todo por qué? Porque honraron a Dios. Como he dicho siempre, Daniel y sus amigos no eran nativos. ¿Qué eran? Cautivos. No eran nativos, eran cautivos en la tierra de Babilonia, y en la tierra ajena y tierra extraña dieron gloria a Dios, y Dios les honró. Usted y yo en este siglo XXI, Dios te está llamando. Tú eres el valiente, tú eres ese Daniel que ando buscando. Que no comprometas tus valores, tus principios, que no comprometas tu relación con Dios con amistades del mundo, que no comprometas tu llamado, porque tu llamado es un llamado santo. Dios te llamó, no fue el hombre. Entonces los valientes del siglo XXI están delante mío en esta hora. Los valientes del siglo XXI me están viendo por la red social. Los valientes del siglo XXI dicen: sí, Señor, como Daniel y sus amigos, no nos vamos a contaminar con el manto babilónico, la comida babilónica. Porque hoy en día, me duele decirlo, hay muchas iglesias que se han contaminado con Babilonia. Muchas iglesias hoy han abrazado lo mundanal por quedar bien con el mundo. Muchas iglesias hoy parece un show. En la mañana yo decía: mire, los ministros del altar, los de acá saben muy bien que aquí le damos gloria a Dios. Y ciertamente esto es le llamamos altar, pero esto es una tarima o un estrado. ¿Cuál es el verdadero altar? Mi corazón, su corazón es el verdadero altar. De nada sirve aquí que adoremos a Dios si no lo honramos y adoramos en la calle. Y yo he visto ahora que hay muchos altares o tarimas que son puro show. Y le decía a los hermanos en la mañana del primer grupo que algunas personas hasta se ponen a hacer como gallina, y le dicen a los jóvenes: vamos a hacer el paso en la gallina, y todos se ponen a hacer así como gallina. ¿Por qué el ministro que está adelante no le dice a los jóvenes: no hagan eso, mejor pongámonos de rodillas? Hay mucho show en los altares hoy. Y mire, hermano, y mucha gente anda detrás de los showman. Ay, qué bueno. No, Dios está buscando gente que arda en la presencia de Dios, que gima, que se humille. Dios está buscando gente que se aparte de la fama del mundo. Dios está buscando gente que se aparte del mundo y yo le honre a Él. Por eso hemos dicho, en estos tiempos Dios va a quitar nombres de hombres y va a levantar hombres sin nombre, para que la gloria sea siempre de Él. Para que la gloria sea siempre de Él. Valentía, hermano, no es estar en un púlpito. Valentía es honrar a Dios en la calle. Usted verá que hoy en Costa Rica es normal que un hombre y un hombre anden de la mano, una mujer y una mujer. Aunque Costa Rica y el mundo lo vean normal, la Biblia sigue diciendo que varón y hembra los creó Dios. Me mantengo en esos principios, aunque me cueste el menosprecio, aunque me cueste la burla y aunque me cueste todo. Porque Daniel y sus amigos fueron valientes, nunca se congraciaron o nunca comprometieron sus principios. Le hablo a los jóvenes en esta hora. Jóvenes, ustedes en el colegio, ustedes en la universidad, tienen que honrar a Dios. No importa lo que pase o lo que venga, pero Dios les va a honrar. Si ustedes honran a Dios, Dios les va a honrar, como lo hiciera con Daniel y con sus amigos, que en tierra extraña, donde eran cautivos, no eran nativos, eran cautivos, Dios los honró y los puso en un lugar muy alto. ¿Por qué? Porque ellos manifestaban la gloria de Cristo, porque fueron valientes y determinantes. Y yo quiero que usted sea valiente y determinante en este siglo XXI, que cuando termine el colegio, entre a la universidad y ese título universitario lo tome y le diga: esto es para gloria de Dios. Sea que estudies medicina, sea el mejor doctor para gloria de Dios, y sea el promotor de vida. Tú como doctor o doctora vas a decir: no más abortos, yo voy a luchar por la vida. Si tú llegas a ser un abogado, yo voy a luchar por las leyes morales, y vas a rechazar todas leyes anti Dios. Si tú dices: bueno, yo quiero ser un gran agricultor, qué bueno, qué bendición. Trabaja, labra la tierra y sé un precursor
de cosas buenas. Y le vas a decir a través de la agricultura, no más siembra de ¿cómo se llama? De droga. ¿Te das cuenta que podemos honrar a Dios donde estemos? En lo que estudiamos, en lo que trabajamos. De repente tú dices, bueno, yo quiero ser un arquitecto, yo quiero ser un ingeniero civil. Y resulta ser que todas las obras, ya sea un edificio, una casa, la gente va a decir, ¿qué es esto tan hermoso? La gente va a decir, ¿qué es esto tan fuera de serie? Claro, porque quien lo está haciendo es un hombre o una mujer que cree en Dios y tiene la sabiduría de lo alto. Y tú puedes honrar a Dios con tu trabajo, y tú puedes incursionar en lugares donde otros no han incursionado. ¿Por qué? Porque le estás dando gloria a Dios con tu estudio, con tu título. Recuerda algo: cuando tengas tu título en la mano, y cuando tengas gloria en tu mano, o cuando tengas un buen puesto, o te asciendan de puesto, o llegas a ganar mucho dinero, toma todo eso y dile, Señor, todo esto es para ti, que nunca me olvide de ti, Señor. La valentía consiste en darle gloria a Dios. Pero es que cristianismo, hermano, es muy fácil para muchos. Soy cristiano. Ser cristiano implica un sometimiento y un desarraigar de nuestra vida de las cosas que no agradan a Dios, y un compromiso mayor. Decía yo que Dios está reclutando gente, no solamente como Daniel, sino gente como Noé. Noé creyó una palabra, aunque alrededor todos se burlaban. Dios le dijo, haz un arca de tantos metros de altura, de tanta anchura. Y él comenzó a obedecer la voz de Dios, y alrededor decían, qué ridículo este hombre Noé, qué ridículo, aquí no va a llover, aquí nunca ha pasado un diluvio. Pero Noé se mantuvo en obediencia y con valentía, porque el valiente es aquel que obedece aunque no se vea nada. Dice, yo soy valiente, yo obedezco porque Dios lo dijo. Y Noé se mantuvo con actitud, con valentía, con determinación y con obediencia. ¿Y qué pasó? Por cuanto obedeció a Dios, no solamente se salvó él, sino que también su familia se salvó. Dios está buscando gente determinante, gente como David. David que se enfrentó al Goliat, al gigante Goliat. Dios está buscando esa gente como David, que no dependen de cosas humanas. Recuerde usted que este gigante venía a amedrentar al pueblo de Israel, y David se puso el traje de guerra, y David dijo, yo nunca he peleado con esto, mejor quítemelo, yo voy a luchar no con fuerza humana, sino con la fuerza de Dios. Y David, escuche bien, David nunca dudó de la victoria que Dios le iba a dar. David nunca dudó, porque David dijo, así como Dios me ha librado del oso y del león, me librará de este gigante incircunciso que ha provocado al ejército de Dios. Y David estaba frente a aquel paladín. El hombre venía con escudo, venía con arma de guerra, con una lanza, venía armado. Era un hombre que todo el mundo le tenía miedo. Pero David, un muchachito del cual la gente no creía, pero era un hombre que estaba compenetrado con la voluntad de Dios. Era un adorador del reino, era un adorador, un intercesor, aleluya. Entonces David dijo, mis armas no son carnales. Y quiero decirle algo, segunda de Corintios 10, 4 y 5 es lo que David nos estaba enseñando en ese momento. Todo intercesor tiene que saber este versículo, lo que dice segunda de Corintios 10, 4 y 5. ¿Se le olvidó? Todo intercesor no se le puede olvidar este versículo. Dice así, porque las armas de nuestra batalla o nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para destruir argumentos, para destruir gigantes. Entonces David tomó, ya esta palabra había sido dada a David, el apóstol Pablo la escribe, pero David entendió, mis armas no son carnales, así que yo me voy a parar frente a este gigante. Y fue al encuentro con el gigante. Nunca dudó, porque todo aquel que es valiente no mira la circunstancia, sino que mira al Dios eterno que lo va a librar de la circunstancia. No importa el gigante que estés atravesando, mi hermano, hay que ser valiente, porque el gigante se va para el suelo en el nombre de Jesús. A ver, póngale nombre al gigante. Economía. Póngale nombre. ¿Cuál es el gigante? Pues te estoy hablando en esta hora a usted, mi hermano. Ese gigante usted tiene que enfrentarlo. No llame al pastor, enfréntelo usted. ¿Y cómo lo hago? Pregúntele a él, no me pregunte a mí. Porque David se quitó las armas de guerra
Y cuando el gigante lo vio, ¡qué ridículo! ¿Acaso soy yo perro? Decía, para que vengas a mí con piedras y con palos. Y el enemigo muchas veces se nos levanta y se nos quiere reír en la cara y te dice, qué ridículo, ¿para qué sigues en la iglesia? El gigante te está abrumando. Pero un momentito, no escuches las voces negativas, escucha la voz de papá. Aléjate del mundo, acércate a Dios y escucha lo que Dios te dice. Yo estoy contigo, yo te ayudaré, mi diestra te sostendrá, yo no avergüenzo a aquellos cuantos confían en mí. Entonces David dijo, esta piedra va en el nombre de Jesús. Y todo el mundo estaba a la expectativa, pero David nunca dudó, porque dijo, hoy te voy a cortar la cabeza. Y le dijo, y tiró la piedra, aleluya. Y cuando esa piedra cayó en la frente del gigante, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Ayúdeme. El gigante cae al suelo. Y ahí terminó la historia. David se corrió, le quitó la espada y agarró la espada y le cortó la cabeza al gigante. Y cuando le cortó la cabeza al gigante, ahí quedó la historia. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué sigue? Cuando le cortó la cabeza, agarró la cabeza y la exhibió. Aquí la única cabeza es Cristo. Pero terminó la historia ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó? El pueblo inmediatamente, cuando vio a David que le había cortado la cabeza al gigante, el pueblo dijo, vino una unción de guerra. Y el pueblo dijo, vamos a derrotar a los filisteos. Y Dios trajo una gran victoria. Todo porque hubo un muchachito, un valiente, que le creyó a Dios. Y por lo tanto, cuando yo le creo a Dios, yo afecto positivamente mi entorno, afecto mi generación, afecto mi familia, afecto el entorno social, por cuanto soy valiente. Tú eres el David para tu familia. Levántate como el David para tu familia. Levántate a favor de tus hermanos. Levántate. Tú eres ese David que va a derrotar al gigante. No me preguntes cómo, dónde, cuándo. Solamente te digo, David le creyó a Dios. Y David dijo, Dios, tú me vas a librar y este gigante va a caer. Él no se amedrentó por lo grande del gigante. Por lo tanto, no te amedrentes por lo grande del problema, por la circunstancia, sino que mira lo que hay detrás de la montaña. Muchas veces vemos la montaña y decimos, ¿cómo cuesta llegar allá? No, camina, persevera, vamos en el nombre de Jesús. Y cuando llegues a la montaña, sí, será cansado, pero la bajada será más placentera, aleluya. La bajada será más fácil, porque Dios honra a los que le honran. Entonces Dios está buscando gente como David, gente determinante. Pero aprendas esto: los valientes de Dios, los valientes del siglo XXI, que son ustedes, soy yo, los que me están viendo por la red social. Hay dos cosas importantes que tienen que hacer. Número uno es adorar a Dios, adoración e intercesión. Repito, adoración e intercesión. Y cuando hablo de adoración, no es una adoración raquítica. Es una adoración donde yo conozco el corazón de papá. ¿Sabía usted que David adoró tanto a Dios y se enamoró tanto de Dios que Dios dijo, estoy enamorado de David? El dulce cantor de Israel. Era un hombre que siempre estaba adorando, pero era un hombre que siempre estaba intercediendo. Porque si usted lee los salmos de David, también son plegarias de intercesión, también son oraciones de guerra. Jehová, cuánto han crecido mis enemigos, el Salmo capítulo 3. Muchos se levantan contra mí, mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Si usted lee el Salmo 34, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová, aleluya. Por lo tanto, David era un adorador y era un intercesor. David nunca soltó la palabra ni la alabanza de su boca. Usted y yo nunca, prohibido, absolutamente prohibido que la alabanza cese
y que la intercesión cese. ¿Por qué? Porque ahí comienza la valentía. Señor, yo te adoro en medio de y a pesar de. Y la adoración trae transformación, la adoración trae santidad, la adoración trae más enamoramiento de Dios. Y la intercesión también nos hace entender que estamos en una guerra continua, entendiendo que las armas de nuestra batalla no son carnales. Tenemos el recurso del cielo para pelear y conquistar. Por eso te digo, primero afectamos el mundo espiritual y luego el mundo natural. Entonces, pueblo, apréndase esto de una vez. Apréndase esto de una vez para que usted pueda anotarlo. Cuando nosotros afectamos el mundo espiritual, el mundo natural se va a ver diferente. ¿Por qué? Porque primero hacemos guerra en el espíritu, primero adoramos en el espíritu, y una vez que nos levantamos, las cosas serán diferentes. ¿Por qué? Pero esto es un asunto de constancia, de valentía, de coraje. No son oraciones automáticas. Ore por mí para que Dios me bendiga. No, lo que Dios quiere es que gemamos, que hay un gemir en el altar. Dios quiere un gemir en el altar de todos sus hijos, que hay un gemir de adoración, un gemir de entrega. Lo primero que tenemos que hacer: Señor, yo voy a ser valiente en honrarte a ti. Y cuando estamos llenos de su gloria, podemos honrarlo delante de los hombres. Que gimamos delante de su presencia. Dios anda buscando gente como Esteban. ¿Quién fue Esteban? El primer mártir en la Biblia. Y aquí yo quiero que vayamos a la Biblia, porque yo sé que Dios le va a hablar a usted como me habló a mí. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Esteban fue el primer mártir que la Biblia menciona. Y dice así: oyendo estas cosas, es decir, Esteban da un discurso, pero los que estaban alrededor de él se enfurecían y le caían mal, querían deshacerse de Esteban. Cuando él estaba hablando, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Se puede imaginar la escena? Crujían los dientes: me cae mal Esteban. ¿Sabe por qué le caía mal Esteban? Porque todo intercesor, todo adorador y todo valiente de Dios le vas a caer mal a las tinieblas. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que el diablo lo odia? ¿Sabe por qué lo odia? Porque usted está ocupando un puesto de privilegio, que es un puesto de adorador, de intercesor. Y el enemigo sabe muy bien lo que sucede en la adoración y va a querer callar tu adoración. Entonces dice, cuando Esteban hablaba, crujían los dientes. Versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon. ¿Cómo? Se taparon los oídos y arremetieron contra él. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Saben quién era? Era Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando habla de durmió, es que murió. Pero lo que trasciende aquí es lo siguiente: Esteban estaba predicando la palabra y nunca tuvo temor. Nunca temor de que fuera a morir por causa del evangelio. Nunca comprometió sus principios. Nunca se congració con el mundo. La Biblia dice que cuando él hablaba, la gente no podía refutarle, porque hablaba con sabiduría de Dios. Este joven que le cayó la ropa a Saulo era Pablo, el que perseguía a los cristianos, el que odiaba a los cristianos. Pero ese Pablo entendió que la sabiduría del mundo no era comparada con la sabiduría eterna, y él entendió que la sabiduría de Dios era mejor que cualquier cosa y que todos los hombres de la historia. Y ojo, Pablo era un conocedor de la ley.
Pablo era un hombre estudiado, dice la Biblia que él fue formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un doctor de la ley, un maestro de la ley, y Pablo aprendió la ley. Pablo no era ningún neófito, ningún ignorante. Pablo conocía la ley, era estudiado, pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con la gloria de Dios, ahí entendió que era más fuerte el rey que él, y lo dominó a tal punto que se convirtió al cristianismo. Y Pablo tuvo la osadía y la valentía de mantener la llama encendida. ¿Cuál llama encendida? La llama de la fe. Pero mire qué interesante, volviendo a Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que lo capacitó para hacer grandes prodigios y señales. Interesantemente, el discurso de Esteban ante el Sanedrín o ante el concilio, ante todas estas personas, es una defensa de la fe como era predicada por Cristo y los apóstoles. Abra los oídos espirituales con lo que le voy a decir. Él es el precursor de todos los que defienden la fe bíblica contra los que distorsionan su enseñanza o se oponen a ella. Y es el primero en morir por esta causa. Jesucristo vindicó la acción de Esteban al ponerse de pie en su honor delante de su Padre en el cielo. Porque recuerde que Esteban dijo: veo la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra. Jesucristo puesto en pie, recibiendo a Esteban, recibiendo a un valiente de la fe, aleluya. Él no importaba las piedras. Yo me imagino que había un montón de sangre alrededor, porque lo estaban apedreando, porque había una furia. Pero dijo Esteban: no les tomes en cuenta este pecado, Dios recibe mi espíritu. Y Esteban fue valiente, nunca comprometió su llamado, nunca se asoció con el mundo solamente para que no lo mataran. Yo te pregunto a ti, ¿estamos dispuestos nosotros a morir por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos, hermano, a que el mundo nos haga un lado solamente porque no participamos de lo que ellos participan? Como 3 amenes, pero con esos 3 me conformo, y los demás me quedaron debiendo. ¿Está dispuesto usted ahora que venga diciembre y que ponga música mundana en su casa? Y usted diga: un momentito, esta es mi casa, aquí no ponga esa. Y que te digan: usted es un fanático, usted es un religioso. Sí, no importa, pero usted va a defender la fe como tiene que ser, porque su casa es casa de oración. Se da cuenta que el cristianismo no solamente tenía la iglesia, el cristianismo es allá afuera. Que cuando estés con tus amigos: hey, tomate esto, toma. Y yo: no voy a contaminar mi cuerpo. Ridículo, anticuado, no me importa. Mi llamado es eterno, no es temporal. Como lo temporal no sirve, pasa, y lo eterno sí permanece, pues soy más inteligente. Voy a agradar a aquel que me llamó por soldado. Amada iglesia, el amor de Esteban por la verdad y su decisión de dar la vida para salvaguardar esa verdad contrastan agudamente con los que muestran poco interés por luchar por la fe que han recibido. Hay mucho cristiano que no lucha por su fe. Y quiero que leamos en el libro de Judas. Vayamos a Judas un momento. Por supuesto que este libro no lo escribe Judas el Iscariote, es otro Judas. Si usted se da cuenta, Judas no tiene capítulos, solo tiene 25 versículos. Pero quiero que leamos versículo 3 ahí, de Judas. Repito, Judas solo tiene 25 versículos. Leamos el tercero, por favor, si es tan amable, hermano. Hablando acerca de defender nuestra fe y pelear por nuestra fe, dice, el título dice: contended ardientemente por la fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Repito, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos al versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten, ojo, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está exhortando la palabra.
de que hay gente fiel y hay gente que no es fiel a Dios. Amada iglesia, hay personas que han comprometido tanto su fe que ya no defienden la fe del Hijo de Dios. Y aquí la Biblia nos dice: contender ardientemente por la fe, es decir, defiendan la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que el mundo diga algo que esté en contra de la Biblia y nosotros nos quedemos callados por temor? Yo levanto mi mano y digo: no, un momentito, yo esto es lo que creo. Mire, hermano, usted levanta su mano en la universidad y dice que cree en Dios y la gente hace así. Pues aunque me vuelvan a ver raro, seguiré creyendo en Dios. Aunque me digan anticuado y retrógrada, seguiré manteniendo los principios. Aquí lo he dicho y lo voy a repetir: los jóvenes de esta casa no son jóvenes perfectos, pero son jóvenes que aman a Dios. Y yo cuando escucho a algún joven ahí que está empezando en el Señor, vea, y se le sale una palabrilla por ahí, vamos, vocabulario de Cristo, ¿sí o sí? Contender ardientemente por la fe es agradar a Dios con mi estilo de vida, como pienso, como hablo, como miro, como actúo. Pero entonces habrán cristianos que en la iglesia levantan la mano y allá en la calle andan diciendo vulgaridades. Ahí no están defendiendo la fe, ahí están deshonrando la fe del Hijo de Dios, más bien. Como dijo aquel guatemalteco: aló, yuhu. ¿Han escuchado el hermano yuhu? Yuhu. Hay que pelear por la fe. Cristianismo no es para cobardes. Cristianismo es para valientes. Amada iglesia, quiero cerrar con lo siguiente. No, tengo 2 puntos más. Pero quiero decirte lo siguiente: cristianismo es ser como Cristo. Por lo tanto, necesitamos dar evidencia de lo que hay en nosotros. Son hechos, no palabras. Es unción, no emoción. Es verdad, no mentira. Es la manifestación de Cristo en todo su esplendor. Vayamos a Isaías capítulo 11, versículo 2. Es la manifestación de Cristo en todo su esplendor. Porque en Isaías capítulo 11, versículo 2, habla de la unción y la talla del Mesías. Cuando la Biblia dice: y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Escuche bien: al Mesías, a Jesucristo, se le llena del Espíritu y sus dones carismáticos, y la riqueza de esta descripción no tiene precedente en las Escrituras. Los 7 elementos que yo acabo de mencionar, los 7 elementos de ese don, indican la plenitud del don. Repito para que usted se lo grabe: los 7 elementos de ese don indican la plenitud del don. No que hayan 7 espíritus, sino que del Espíritu de Dios se manifiesta el conocimiento, la sabiduría y todo lo demás. La manifestación séptuple del Espíritu, todo hijo de Dios tiene que buscarla con valentía, con determinación. Aleluya. Y si somos valientes y nos ponemos en la brecha y nos alineamos con la voluntad de Dios, va a brotar en ti y en mí lo que brotó en Jesucristo. Repito: si Jesucristo murió por ti y por mí y nos dio su Espíritu, nos dio su virtud, nos dio su gloria, y por lo tanto nosotros tomamos el recurso del cielo y decimos: sobre Jesucristo reposó esto, sobre mí también va a reposar. Aleluya. Espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová, para poder nosotros estar en pie en el nombre de Jesús. Tenemos riqueza espiritual para afectar lo terrenal, y la misma me llevará a lo eternal. Ahora bien, repito, en este siglo XXI, Dios quiere levantarte como un guerrero que marca la diferencia y seas influencia para muchos, tal y como lo hizo con David. Escondido en la cueva de Adulám, desesperado y agobiado, adoró e intercedió y le creyó a Dios y fue valiente. Y no solamente él fue valiente, sino que él convirtió a una congregación delante de Dios, la convirtió a un nivel mayor. Fueron empoderados. ¿De quiénes estoy hablando? De los valientes de David. ¿Usted ha escuchado los valientes de David? ¿Sí?
Pero los valientes de David antes no eran valientes. Ojo. David está huyendo de Saúl porque lo van a matar. Se esconde en la cueva de Adulán. Él está confiando en Dios. Él sigue adorando a Dios. Él sigue confiando en las promesas de Dios. Él está escondido. Resulta ser que llegó la familia y llegaron los amigos de David y llegaron un grupo de 400 personas a reunirse con David. Qué bonito suena eso, ¿verdad que sí? Pero ¿quiénes eran estos hombres y mujeres que se reunieron con David? Vamos a ver quiénes eran. Primera de Samuel capítulo 22 versículo 2. Vamos a leerlo en la pantalla. Primera de Samuel capítulo 22 versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Quiénes se juntaron con David? Todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado. Oiga usted. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Cómo es el asunto entonces? David estaba huyendo, escondido en la cueva de Adulán, queriendo fortalecerse, y llega gente alrededor de él, afligida, endeudada. ¿Se imagina esa congregación que le dio David? El Señor le dio a David. ¿Se imagina que Dios le diga a uno: te voy a dar una congregación, pero todos van a estar amargados de espíritu? Y David dijo: estoy en presión, estoy escondido. Pero le llegó un grupo bastante grande, pero dice la Biblia que estaban afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como ¿cuántos hombres? Como 400 hombres. Hasta ahí, ¿cómo la ve? David estaba escondido, estaba huyendo, lo iban a matar. Y se reúne la gente, no poderosa. No llegaron a decirle: David, aquí estoy yo para ayudarte económicamente. No, hombre, llegaron endeudados. David, aquí estoy yo para fortalecerte. No, hombre, estaban afligidos. David, aquí estoy yo para darte el gozo de Dios. No, hombre, estaban amargados. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Resulta ser que Dios es perfecto. Y cuando pasan situaciones que usted y yo no entendemos, decimos: ¿qué pasa, Dios? No, ¿qué pasa? No. Es que Dios quiere preparar un corazón guerrero, un corazón valiente, que no dependa de hombres o circunstancias, sino que dependa de Dios. Bueno, resulta ser que estos que se reunieron con David se convirtieron en los valientes de David. Aleluya. Vamos a 2 de Samuel capítulo 23. Porque estos hombres afligidos, endeudados y amargados de espíritu, 2 de Samuel capítulo 23 nos menciona últimas palabras de David. Y vamos a leer 2 de Samuel 23, el versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Y aquí, hermano, yo quiero que usted... Estamos ya cerrando, pero abro los oídos espirituales porque yo sé que Dios le va a hablar aquí. Yo sé que Él está hablando, pero esto, cuando yo lo leí, hermano, me elevó mi naturaleza, una revelación de Dios. Mire, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Amén. El Espíritu de Jehová ha hablado por David, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Que gobierne en el temor de qué? En el temor de Dios. Subraye eso: el justo que gobierna en el temor de Dios. Versículo 4. Lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo. ¿Alguien está conmigo? Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Hagamos un alto. El pacto que Dios hizo con David, la Biblia lo menciona, las misericordias de David. El pacto perpetuo que Dios hizo con David lo alcanza a usted y me alcanza a mí, porque nosotros somos de la descendencia de David.
somos del linaje davídico. Esa bendición nos alcanza. A David le dijo: haré pacto perpetuo. Las misericordias de David estarán en la vida de David. Las misericordias de Dios estarán en la vida de David, y las misericordias que yo he jurado a David estarán sobre su descendencia y sobre todos sus hijos. Y entonces David dijo: Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado. ¿Cómo era el pacto? Ordenado en todas las cosas. Ponga atención, el pacto era ordenado en todas las cosas. ¿Y será cómo? ¿Qué significa eso? Que Dios nunca iba a dejar solo a David, y nunca lo va a hacer contigo, porque ese pacto te alcanza a ti. Un pacto ordenado y guardado. Y decía David: aunque todavía Él no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Aquí el resumen es: el pacto que Dios hizo con David te alcanza a ti y me alcanza a mí. Y ese pacto es eterno. Y ese pacto dice: te voy a sostener en mi mano, nadie te va a derribar. Por lo tanto, como somos de ese linaje, nosotros entramos bajo ese pacto y nos convertimos en gente de propósito, en gente de reino, en gente que Dios ha puesto capacidad de reino en tu corazón y en mi corazón. Dios ha puesto la virtud de su Hijo en mí y en usted para ser los valientes del siglo XXI, tal y como pasó con los valientes de David. Eran endeudados, afligidos, amargados, y Dios los trasladó a otro nivel, porque Dios levantó a David, y la unción que Dios depositó en David la derramó en su generación, porque había un pacto con David donde decía: mi pacto, mi misericordia es contigo, no te dejaré, no te desampararé. Por lo tanto, David afectó a su generación, afectó a su descendencia, y esa descendencia se convirtió en los valientes de David. Por lo tanto, te digo a ti: tú y yo tenemos que ser portadores de esa gloria, y tenemos que afectar nuestra descendencia, que nuestros hijos crezcan en la gracia, el conocimiento y el poder de Dios, y nuestra familia esté alineada con el propósito eterno, entendiendo que la promesa me alcanza. Es más grande la promesa que el problema, es más grande la promesa que la necesidad, es más grande mi Señor. Él lo ha dicho en su palabra y lo cumplirá. Yo estoy bajo el nuevo pacto, yo estoy bajo el pacto eterno. Pero veamos lo que dice el versículo 8. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 23, pero veamos el versículo 8. Y es aquí donde vamos a cerrar. Versículo 8 al 12. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Pregunta antes de leer: ¿los valientes de David siempre fueron valientes? ¿Cómo eran antes? A ver, rápido, ¿cómo eran? ¿Afligidos? ¿Amargados? Y endeudados. Pero vamos a leer en lo que se convirtieron. Josed-Basebet. Oiga, Josed-Basebet. Estos son los valientes de David. Josed-Basebet, el Tacmonita. Aleluya, hermano, vea, esto me emociona. El principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a ¿cuántos hombres? Mató a 800 hombres en una ocasión. Aleluya, porque la unción de Dios vino. Sigamos adelante. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Sigamos. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. ¿Se da cuenta de esto? Este hombre peleó tanto que la espada se le quedó pegada en la mano. Él se cansó, pero la espada se quedó pegada y él seguía peleando y peleando. Así tiene que ser el valiente del siglo XXI. La espada del Espíritu tiene que estar pregada, impregnada en tu corazón. No te sueltes la palabra, porque es la palabra que va a abrir el camino. Se le quedó pegada la espada en la mano, aleluya. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Vamos a leer el otro versículo.
Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Hasta ahí. Este último, Sama, cuando estaban peleando, los compañeros lo dejaron solo, se fueron, y él se quedó solo peleando con los filisteos, y Dios le dio victoria. ¿Sabe que la Biblia menciona también que los valientes de David eran hombres intrépidos en las montañas? Dicen, eran como gacelas, subían las montañas, y dice la Biblia que tenían rostros como de león. Dice que sus rostros eran como rostros de leones, porque ellos proyectaban la unción del Mesías. Porque el león de la tribu de Judá está en ti, está en mí, y el león de la tribu de Judá se ha levantado en esta hora para rugir por sus hijos, y que le digan a sus hijos, levántense, porque el león de la tribu de Judá está rugiendo para darte victoria a ti y a mí. Los valientes de David no fueron valientes al principio. Eran endeudados, afligidos y amargados, pero se convirtieron en los valientes precisamente por eso, porque dejaron su zona de confort, porque se hastiaron de estar en lo mismo y dijeron, hasta aquí, ahora nos levantamos. Y David fue usado por Dios para levantar un ejército que le diera gloria a Dios. Y en esta hora te quiero decir a ti, hermano y hermana, y a usted que me está viendo por la transmisión de manera virtual, los valientes del siglo XXI son ustedes y soy yo. Dios te está hablando para que retomes lo que un día tuviste. ¿Usted cree que está en la iglesia aquí por casualidad? Usted está aquí porque usted es uno de los valientes que Dios está llamando. Hay mucho que hacer, hay mucha generación que se está perdiendo, y yo no quiero que la generación se pierda. Yo quiero luchar por la niñez, quiero luchar por la juventud, quiero luchar por las familias. Ya mucho se ha afectado Costa Rica, pero la iglesia se va a levantar. Costa Rica es tierra de Dios. Costa Rica es tierra de Dios. ¿A quién va a usar Dios? Aquel que decide levantarse valientemente, aún así le cueste la vida. Yo quiero que únicamente se pongan en pie. Ojo, solo únicamente se pongan en pie los que quieren ser valientes, aún así les cueste todo. Y los que no, no hay problema, se quedan sentados. Y si alguien se quedó sentado, conmigo no cuente. Porque esto no se trata de fuerza humana, se trata de fuerza de Dios. Aprendas esto. ¿Sobre quiénes opera el poder de Dios? Sobre los valientes. Dios no quiere que estés en la cueva de Adulán siempre. Dios quiere que salgas y diga, para esto Dios me ha llamado. Levanten sus manos ahí donde está. Y los que están de manera virtual, levanten las manos. Dios ha soltado la palabra. Y usted ha recibido un desafío en esta hora, de que los valientes del siglo XXI son ustedes, somos nosotros, que Dios nos está llamando y quiere reclutar un ejército de valientes que marquen la diferencia, que no se conformen al mundo, que no se asocien con el mundo, sino que honren a Dios en su estilo de vida, en el trabajo, el estudio, donde quiera que estén y vayan. Honren a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, la palabra ha sido dada. Yo te creo a ti y no las circunstancias. No importa la vicisitud o adversidad, no importa lo que venga por delante. Tú nos has levantado, Señor amado. Tú nos has prometido en tu palabra que la unción y la talla del Mesías está en la iglesia. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, la sabiduría, el gobierno de Dios está en nosotros. Podemos levantarnos y creer y confesar que vamos a salir bien porque Dios está en medio de nosotros. Padre, yo oro por la iglesia que está aquí presente, que tú le fortaleces,
fortalezcas y le ayudes a retomar el puesto en la batalla. Tú que estás de manera virtual, retoma tu puesto en la batalla. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Estamos a tiempo. Dios está reclutando un ejército y Dios está contando contigo. Dios quiere reclutarte en la fila de su ejército para que marque la diferencia, porque Dios ha dicho que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Este siglo XXI es un tiempo desafiante, pero aquí hay gente aguerrida, aquí hay gente comprometida, aquí hay guerreros de Dios y guerreras de Dios que se levantan no en la fuerza humana, sino en la fuerza del Espíritu. Aleluya. No hay infierno que no venza si estamos juntos, iglesia. Levanta tu voz, levanta tus manos y di conmigo: en Dios haremos proezas, en Dios nos levantamos, renunciamos al conformismo, renunciamos a todo aquello que ha estado impidiendo el avance espiritual y nos levantamos como los valientes de David. No importa la circunstancia, no importa si estás afligido, endeudado o amargado de espíritu, Dios quiere convertirte en un hombre y en una mujer de guerra, de autoridad, porque Dios pelea con los recursos del cielo que Él mismo da. El mundo pelea con recursos humanos, pero los recursos del cielo nos van a dar victoria, nos van a sostener. Levanta tus manos y di conmigo: yo me comprometo, yo me levanto en el nombre de Jesús para luchar, para marcar la diferencia y marcar mi generación. Diga conmigo, los jóvenes digan: mi juventud la entrego a Cristo y con mi juventud marcaré generaciones. Levanten las manos a la familia, matrimonios, adultos, ancianos, digan: mi matrimonio va a marcar la diferencia, mi matrimonio alcanzará otros matrimonios para Cristo, mi vida, mi testimonio afectará el entorno social para gloria de Dios. Padre, yo pongo a la iglesia delante de ti, que le fortalezca, que les ayudes y que salgan de esa zona que les mantiene oprimidos en el nombre de Jesús. Vamos, diga conmigo: yo reprendo y yo rechazo todo temor, toda angustia, todo aquello que esté afectando. Y diga conmigo: yo desato una unción de guerra, la unción, la talla del Mesías sea sobre mí. Diga conmigo: sea sobre mí, sobre mi familia, en el nombre de Jesús. Oh, dilo, mi hermano, que la sabiduría, la gracia, la inteligencia, la manifestación séptuple del Espíritu fluya en tu vida y fluya en tu familia, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a la iglesia, a esta iglesia que se ha comprometido contigo. Yo te bendigo, pueblo, te bendigo con paz y declaro sobre tu vida cobertura divina. Que sea fortalecido y sea lleno del poder de lo alto para caminar seguro en el nombre de Jesús. Diga conmigo: amén.